Otra vez, nuestra clase doctoral. Quiero comentar dos de los libros de lectura, que es el del doctor Enrique Dussel y Leonardo Boff. Esa es la lectura asignada para esta clase. Am, Comenzamos con Enrique Dussel. Nació en 1934, filósofo, historiador y teólogo argentino-mexicano, una de esas combinaciones, ¿no? Es uno de los principales exponentes de la filosofía de la liberación, dije filosofía de liberación, para América Latina. Su obra abarca la ética, la religión, la política, la historia, y siempre el enfoque de estos seres humanos es acerca de lo que llamamos realidades de los pueblos oprimidos, y en este caso los pueblos oprimidos de América Latina. Entonces, específicamente ese es el contexto de donde él explica y analiza su vida y su perspectiva. Los primeros años de formación nace en Mendoza, Argentina, va a la Universidad Nacional de Cuyo, eh, viaja a Europa, específicamente Francia, Alemania y España. Ahí es donde se especializa en filosofía, teología y ciencias sociales. Y es donde comienza a desarrollar una crítica a las estructuras del poder que son imperantes en el mundo occidental. Fue durante la época de los 70 que, por su activismo político y postura crítica frente a la dictadura militar de Argentina, eh, Dussel huye o se ve forzado a exiliarse en México. Eso ocurre en 1975. Fue, por supuesto, un punto de inflexión en su carrera, ya que México continuó desarrollando su pensamiento político y se convirtió en una de las figuras más prominentes en el ámbito académico latinoamericano. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Es un movimiento intelectual que surge de América Latina en las décadas del 60 y 70, donde busca una reflexión filosófica que parte de la realidad de los oprimidos y marginados en contraposición al pensamiento eurocéntrico tradicional. Uno de sus libros más influentes en este campo es Filosofía de la Liberación, donde argumenta que la liberación no es solo un proceso político o económico, sino también una liberación filosófica que implica cuestionar las estructuras de poder impuestas por la modernidad occidental. Y creo que si no sabe lo que es modernidad occidental, debe de buscarlo en algún lado para tener esto bien claro. Bueno, este, mm, hay tres libros especiales. El legado del doctor Dussel. Ha escrito más de 50 libros. Hay cientos de artículos sobre temas como la ética, la religión, la filosofía, la política, la historia y, por supuesto, la crítica al capitalismo global. Tres libros importantes, o los primeros dos y luego una serie de libros. Primero, Ética de la Liberación, 1998, una obra clave, aquellos que tienen interés, donde presenta una ética basada en la vida y la dignidad de los pueblos oprimidos. Ahí está. El segundo libro importante, todos son importantes, pero el segundo libro en este caso es 1492, El encubrimiento del otro. En vez del descubrimiento de América, el encubrimiento del otro. Es un análisis crítico al descubrimiento de América desde una perspectiva descolonizadora. Y luego el tercero es una serie de libros que se llaman Política de la Liberación, donde desarrolla una teología política basada en la emancipación o libertad de los pueblos colonizados. Am, Quizás puedo decir que Dussel es una de las figuras intelectuales más importantes de América Latina, cuyo pensamiento ha desafiado las estructuras de poder y ha ofrecido una perspectiva de liberación para los pueblos oprimidos. Su obra sigue siendo relevante en debates sobre la justicia social, la descolonización del conocimiento
y la filosofía crítica. Descolonización del conocimiento, es decir, cómo sabemos qué es la verdad y cómo llegamos a entender algo. Hay que quitarnos de sí el engranaje que surge de Europa y en este caso también de Estados Unidos. Quiero comparar las ideas de la teología de la liberación de Enrique Dussel y las palabras de Cristo. Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero, nos damos cuenta que aquí hay una relación entre el poder terrenal y la autoridad divina. Y el primero es el contexto de lo que dijo Jesús. Cuando Jesús pronuncia esas famosas palabras, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, está respondiendo a una pregunta trampa de los fariseos sobre si es lícito pagar impuestos al imperio romano. Jesús entonces reconoce la autoridad del poder temporal, en este caso sería César, el imperio, pero al mismo tiempo deja claro que hay una distinción entre la autoridad política y la autoridad divina. Am, Jesús parece sugerir que hay responsabilidades hacia las autoridades terrenales y en términos de bienes materiales, pero que lo más importante es lo que pertenece a Dios, que es el corazón, la vida, la fidelidad espiritual. La frase de Jesús implica que la lealtad a Dios trasciende lo que se debe al poder político, pero también reconoce que existen responsabilidades cívicas dentro del mundo en el que se vive. Em, los pensamientos centrales de Dussel en cuanto a este aspecto es que Dussel critica el poder del opresor. Dussel, influenciado por la filosofía de la liberación, critica las estructuras de poder que perpetúan la injusticia y la marginación. Según Dussel, el poder político y económico, como el César contemporáneo, muchas veces oprime a los más vulnerables. Eso es absolutamente 100% correcto. Entra entonces aquí lo que llamamos la ética de la liberación, porque dice Dussel correctamente que la fe cristiana no puede separarse de un praxis, una praxis que busca liberar a los pobres y oprimidos de la injusticia. Y eso es verdad. La autoridad de Dios está por encima de cualquier poder terrenal que explote o maltrate a los seres humanos. Por supuesto que sí. Y este concepto o la teología de la liberación, tal como lo desarrollará y lo desarrolla Dussel, rechaza la idea de que los sistemas políticos y económicos terrenales sean absolutos. Solo Dios merece la lealtad y la autoridad final. Hagamos una comparación entre ambas perspectivas, entre Jesús y dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y también la manera en que Enrique Dussel opera en este concepto, o en este contexto, mejor dicho. Jesús dice que los políticos tienen una autoridad legítima, la política, los gobiernos, ¿verdad? Pero son en cuestiones terrenales, por ejemplo, como los impuestos. Fue Benjamin Franklin que dijo, un patriota estadounidense, dijo que lo único seguro en la vida es pagar impuestos y morir, la muerte. Pero también deja claro Jesús en esta frase que lo que pertenece a Dios es más importante, dar a Dios lo que es de Dios. La lealtad a Dios es suprema y no debe ser comprometida. Dussel adopta una postura crítica hacia los sistemas políticos, por supuesto que sí. Sistemas políticos y económicos, sociales, que explotan a los pobres. ¿Quién no está en contra de esa explosión, verdad? La injusticia social es una violación directa de la voluntad de Dios, ¿sí? Y la liberación de los oprimidos es un imperativo teológico. Claro, este sentido, entonces, Dussel está más inclinado a criticar a César.
cuando ese poder perpetúa la opresión. Y sí, uno debe protestar contra los gobiernos injustos, contra una política injusta. Uno puede decir esto está mal. Uno tiene el derecho de una opinión basada en un conocimiento bíblico que Dios ama a todos, que Dios no es enemigo de ninguna clase social. Em, Cuando Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, implica que la lealtad final, por supuesto, debe ser a Dios. Todo lo que uno es, incluyendo la vida, pertenece a Dios. Y eso tiene una implicación para obedecer a Dios y vivir una vida moral. Y aunque no lo creamos, Dussel también y la teología de la liberación coloca a Dios como el soberano absoluto y todo poder terrenal que no sirva a la justicia, el amor y la dignidad debe ser resistido. Para Dussel y para muchos proponentes de la teología de la liberación, dar a Dios lo que es de Dios significa actuar en favor de la justicia social y luchar contra las estructuras de opresión y deshumanización. Claro, pero ese es el problema, cómo luchamos de esa manera, ¿verdad? Am, bueno, no quiero tomar mucho más tiempo en esto. La frase de Jesús, dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, reconoce la existencia de poderes terrenales, pero establece una clara distinción que la lealtad última pertenece a Dios. Y otra vez, Dussel enfatiza que esa lealtad a Dios implica una acción de justicia que se opone a los sistemas opresivos. Para Dussel, los césares contemporáneos, en el caso del capitalismo y el imperialismo, deben ser desafiados cuando perpetúan la explotación y la injusticia. Y en conclusión, este concepto digo que ambos enfoques coinciden en la supremacía de la autoridad de Dios, pero mientras que Jesús no hace una crítica directa a César en este pasaje, la teología de la liberación se enfoca más en la resistencia activa contra los poderes que violan los principios de la justicia de Dios. Am, la teología de la liberación busca una ciudad hecha por manos de hombre, mientras que el cristiano busca una ciudad cuyo hacedor es Dios, pero es una religión. Hay que oponerse a esas cosas que son injustas. Podríamos tomar tiempo y dar lectura a La ciudad de Dios de San Agustín, donde hace una profunda reflexión teológica y filosófica sobre la relación entre el poder terrenal y el reino de Dios. Am, Para San Agustín, la ciudad de Dios es una ciudad formada para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Es una comunidad espiritual, la ciudad de Dios, ¿verdad? Se basa en el amor de Dios, pero la ciudad terrenal es una ciudad que está formada por aquellos que aman las cosas materiales y a sí mismo más que a Dios. Y ahí comienza a haber una dualidad entre los dos. Quizás sería bueno que se leyera eso, pero no quiero tomar el tiempo. Solo quiero hacer una comparación general. Jesús, San Agustín y Enrique Dussel. La comparación es esta. Jesús en Mateo 22, 21 dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí vemos que Jesús establece una distinción entre las responsabilidades civiles, y en este caso es a César, y las espirituales, que es Dios. Pero la lealtad suprema es Dios. Punto. Em, si vamos a una segunda columna, la primera sería lo que dijo Jesús, la segunda, la ciudad de Dios de San Agustín. San Agustín plantea dos ciudades, la ciudad terrenal, enfocada en el poder y los bienes materiales, y la ciudad de Dios, orientada hacia Dios y la justicia divina. Y cuando vamos a Enrique Dussel, sobre la teología de la liberación, Dussel critica las estructuras de poder injustas, que sería César, que perpetúan la opresión y llama a los cristianos a luchar por la liberación y la justicia. Y la palabra luchar es el punto, ¿no? Es el gatillo. ¿Cómo luchamos? ¿De qué manera transformamos estructuras terrenales? Am, Hablaremos de eso en otro momento. Volviendo a la comparación, lo que dice Jesús, San Agustín y Enrique Dussel, Jesús dice, además de acentuar la distinción de responsabilidades, también Jesús reconoce la autoridad terrenal
pero subordina todo al reino de Dios. Y lo que dice San Agustín, que la ciudad de Dios es eterna y justa, mientras que la ciudad terrenal es temporal y corrupta. ¿Cómo arreglamos lo corrupto? Ese es todo el lío. Y Dussel dice que la verdadera autoridad está en Dios y las estructuras opresivas deben ser desafiadas desde una ética de liberación. ¿Hasta dónde podemos liberar a la gente? Jesucristo dijo a los pobres, siempre los tendréis. La iglesia tiene que tener una devoción para ayudar a los pobres y a los menesterosos a que vengan a Cristo y hacer todo lo posible para que tengamos una justicia más social y más abierta a los conceptos del reino de Dios. Y finalmente Jesús dice que la lealtad final es a Dios y no a los poderes terrenales. Y aquí San Agustín dice que la ciudad de Dios representa la comunidad de los fieles que aman a Dios sobre todas las cosas. Enrique Dussel dice que la lucha por la justicia social es una expresión de la lealtad a Dios. Sí, y no podemos dejar de ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Hay algunos comentarios, ¿verdad? Sobre las esferas de autoridad. Y hay tres que quiero mencionar como parte de este concepto de gobierno. La autoridad suprema es obedecer a Dios. La autoridad de Dios es la más alta y absoluta y ningún poder terrenal puede estar por encima a la obediencia de Dios. Este es el principio clave que establece que cuando hay un conflicto entre las órdenes de cualquier autoridad humana y la voluntad revelada de Dios, la obediencia a Dios debe prevalecer. Am, el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, el alma, y eso es el number one, el número uno, ¿verdad? Sabemos que la obediencia a Dios es suprema, pero al mismo tiempo no negamos la autoridad terrenal o familiar, sino que establecemos un marco en el que otras formas de autoridad deben operar bajo los principios divinos. Si el primer punto es simplemente obedecer a Dios, el segundo punto es obedecer a las autoridades civiles o el gobierno civil. Por ejemplo, Romanos 13, 1 al 7, sostiene que los cristianos deben someterse a las autoridades civiles porque han sido establecidas por Dios para mantener el orden y promover el bien común. ¿Ok? Y esta obediencia a las autoridades se considera una forma de obedecer indirectamente a Dios, que es el autor de toda autoridad legítima. Hay mucho ahí. Y el tercer punto es lo que llamamos la familia, la autoridad familiar. En la enseñanza de la Escritura encontramos que la familia es otra institución ordenada por Dios y tiene su propio gobierno interno, donde los padres, especialmente el padre, tienen una responsabilidad de guiar a sus hijos y gobernar su hogar según los principios bíblicos. Es un pasaje que se basa es un concepto que se basa en pasajes bíblicos como Efesios 5, donde se explica la estructura de la familia, el esposo como cabeza de la esposa y los padres como responsables de la formación de los hijos. Cuando, cuando vamos a entrelazar estos tres principios, observemos lo siguiente. Jerarquía de la autoridad. Primero, la obediencia a Dios es la autoridad suprema. Y de ahí rigen todas las demás formas de autoridad. Las autoridades civiles y el gobierno de la familia derivan su legitimidad de Dios y deben de operar dentro de los principios divinos, ¿verdad? Entonces, obedecer a Dios, obedecer a las autoridades y el gobierno de la familia ofrecen este marco jerárquico claro en que las autoridades que vienen de parte de Dios, Dios es suprema, mientras que las autoridades civiles y familiares tienen un papel legítimo pero limitado. Y cada esfera debe operar dentro de los límites establecidos por Dios. Y cuando surge un conflicto, la obediencia a Dios es prioritaria. Al entrelazar estos conceptos, podemos construir una visión coherente del orden social y familiar bajo la soberanía divina.
El segundo libro que hemos tenido que atajar es el libro de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo brasileño, ex sacerdote franciscano, y uno de los principales exponentes de la teología de la liberación, no filosofía, sino teología de la liberación, una corriente teológica que busca combinar las enseñanzas cristianas con la lucha por la justicia social, especialmente en contextos de pobreza y opresión en América Latina. Boff critica la Iglesia Católica como las estructuras socioeconómicas seculares y a lo largo de toda su vida ha abogado por una visión inclusiva y holística de la fe cristiana, donde se destaca la responsabilidad hacia los pobres y le agrega la naturaleza. Nació en 1938 en Concordia, Brasil. Estudió teología y filosofía, doctorándose en teología en Múnich, Alemania. Junto con Gustavo Gutiérrez, Boff desarrolló la teología de la liberación. Es un enfoque que interpreta las escrituras desde la perspectiva de los pobres y marginados. Recuerden, la diferencia entre la teología em, fundamental o evangélica y la teología de liberación es su punto de partida. Eh, la teología de liberación parte del pueblo, del contexto, y la teología antigua, diríamos, o la estándar, parte del texto bíblico. Y hay una gran diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice la Biblia acerca de los pobres? Y el otro caso es qué dicen los pobres a la Biblia. A lo largo de la carrera, Boff tuvo varios enfrentamientos con el Vaticano, sobre todo por el poder de la autoridad eclesiástica, y fue silenciado, luego volvió otra vez a ser parte del régimen eclesiástico. Em, Muchos de las cuestiones de Boff tratan con su trabajo en cuestiones ecológicas relacionado con la liberación humana y la liberación de la tierra. Lo llama ecología integral. Ahora, los temas claves de la obra de Boff es liberación de los oprimidos, ¿verdad? También la crítica a las estructuras de poder, la ecología integral y la fe en práctica. Boff cree que la fe no debe limitarse a la espiritualidad individual, sino que debe traducirse en acción social y política para transformar la realidad. El libro que tuvo que leer, o que espero que se haya leído, ¿no? Si no lo ha leído, ha perdido un montón de oportunidad de crecimiento, porque el libro La crisis como oportunidad de crecimiento, Boff aborda un concepto muy importante que se llama la crisis, pero lo hace a través de una perspectiva transformadora. Y el libro sostiene que las crisis, ya sean personales o sociales o ecológicas, pueden ser entendidas no solo como un momento de caos o pérdida, sino también deben de entenderse como oportunidades para el crecimiento y la renovación. Palabras mayores no existen. Hay sí, tengo cinco puntos principales del libro. Rápidamente doy lectura a lo que escribí. Primero, el primer tema es la crisis como un proceso natural y necesario. Em, y todos tenemos crisis en nuestra vida. Quizás esta clase es una crisis para usted. Boff argumenta que toda crisis contiene en su núcleo la posibilidad de cambio. Se refiere a la palabra crisis en su origen griego, que significa decisión o juicio, y la interpreta como un momento crucial donde se toman decisiones que pueden conducir al crecimiento. Si usted ha leído ya sea El diario de un inmigrante o El túnel del tiempo que escribí, ahí menciono a Boff, porque él
me ayudó de una manera extraordinaria para entender que la crisis que yo estaba atravesando era una oportunidad para crecer. Entonces, primero, es un proceso natural y necesario. Segundo, existen crisis personales y espirituales, porque en el ámbito individual, las crisis pueden ser momentos de reflexión y transformación, donde las personas se ven obligadas a confrontar sus debilidades, sí, y miedos, sí, y limitaciones, sí, pero también a descubrir nuevas fuerzas y posibilidades de vida. Extraordinario, absolutamente extraordinario. En tercer lugar, Boff toca el punto de las crisis sociales y políticas, reflexiona sobre las crisis en la sociedad, particularmente aquellas relacionadas con la pobreza, la injusticia y la opresión. Y no tenemos que pensar en la sociedad como la sociedad norteamericana o peruana o argentina, la sociedad eclesiástica, su denominación, su iglesia, porque existen momentos de pobreza y de injusticia y de opresión en donde estamos ministrando nosotros en este momento. A veces somos marginados. Hay algunos que porque están estudiando son marginados, son fuerzas que oprimen. Cuando yo recibí mi primer doctorado, bueno, el doctorado académico de Pepperdine, el día de mi graduación llegó mi jefe, supervisor, no a la graduación, sino al restaurante a comer. Y cuando llega, me ve y me abraza y me dice aquí en el oído, ¿cómo puedes sacar un doctorado y amar a Jesús al mismo tiempo? Bueno, eso es por supuesto un acto de absoluta ignorancia. Años después él recibe un doctorado también y yo le pude corresponder con la misma persuasión de palabras, pero eso es otro punto. El hecho de que todos nosotros podemos ser perseguidos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y dice, Boff, sostiene que esos momentos de tensión pueden impulsar movimientos sociales que aboguen por cambios profundos y estructurales. Absolutamente correcto. Por eso estoy aquí con ustedes. Después habla acerca de la crisis ecológica. Es uno de los primeros que escribe acerca de esto, ¿verdad? Dice que la crisis ambiental global muestra la degradación del mundo ambiente en una de las manifestaciones más evidentes de la crisis actual, pero también una oportunidad para replantear nuestra relación con la Tierra y con los demás seres vivos. Yo creo que es una relación importante, cómo tratamos la Tierra, cómo tratamos nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y luego el último punto de este libro trata sobre la esperanza en medio de la crisis. A pesar de las dificultades que implica la crisis, Boff insiste que la importancia de mantener una visión esperanzadora es crucial. La crisis, según él, puede ser momentos donde el ser humano redefine su camino y encuentra nuevas formas de vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. Entonces son 5 puntos. La crisis como un proceso natural y necesario. Segundo, crisis personales y espirituales. Tercero, crisis sociales y políticas. Cuarto, crisis ecológica. Y quinto, la esperanza en medio de la crisis. Entonces yo creo que este libro es importante, es relevante, especialmente en contextos donde las personas, las comunidades o incluso las naciones enfrentan desafíos profundos. Boff no presenta la crisis como algo que debe evitarse a toda costa, sino que en un momento crucial de la crisis uno puede aprovecharlo para un crecimiento personal y un pensamiento colectivo. Cuando uno adopta esta perspectiva, ofrecemos entonces una alternativa a la desesperación y al miedo, sugiriendo que la transformación es posible incluso en los momentos más difíciles. En resumen, la crisis como oportunidad de crecimiento de Boff ofrece una visión optimista y profunda sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Para Boff,
Las crisis son momentos de posibilidad, donde las personas y las sociedades pueden redefinirse y evolucionar hacia un futuro más justo y armonioso. Sobre el sufrimiento como oportunidad de transformación, Boff dice, el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad. Es la manera en que la vida nos desafía a reinventarnos, a buscar un nuevo interior, una fuerza que desconocíamos que teníamos. Sobre el dolor, como el maestro dice, el dolor es uno de los más grandes maestros de la vida. Nos despoja de las ilusiones y nos confronta con lo esencial, nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de los demás. Sobre el crecimiento a través de la crisis, dice, no hay crecimiento sin crisis. Cada crisis nos lleva a un límite y, y es en este borde donde descubrimos nuevas formas de ser, nuevas maneras de vivir. La crisis es siempre un llamado al cambio, al cambio. Y la última cita sobre la esperanza en medio del sufrimiento dice Boff, el sufrimiento nunca tiene la última palabra. La esperanza es la capacidad de ver más allá del dolor, de intuir que detrás de cada tormenta la vida nos reserva un nuevo amanecer. Estas son citas que encapsulan la filosofía de Boff sobre cómo el sufrimiento puede llevar el crecimiento personal y colectivo, siempre que sea abordado desde una perspectiva de transformación y esperanza. Bueno, podríamos decir más, pero yo creo que esto es suficiente. Espero que esto les haya sido de provecho. Nos falta una clase más y terminamos con esta materia. Dios los bendiga. Gracias.